Abre mis ojos y mi corazón para escuchar tu voz. Para el camino, para recibir tu palabra, oh Señor. Guíame a ti para vivir por tu palabra. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar con esta serie de los atributos de Dios y hoy vamos a hablar del Dios sabio, el Dios sabio. Entonces vamos a comenzar definiendo qué es la sabiduría. Y el diccionario define la sabiduría de esta forma: facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto, o conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Entonces, nosotros vemos cómo nosotros definimos la sabiduría humana como algo progresivo, como algo adquirido. La sabiduría para nosotros tiene que ver con conocimiento, con experiencias que nos llevan a actuar de cierta forma, con cierta prudencia. Pero la sabiduría bíblica no es esta. La sabiduría bíblica tiene que ver totalmente con entender lo que Dios ha revelado de sí mismo en la palabra y ponerlo en práctica. La sabiduría no que uno recibe de Dios es dada por Dios mismo en la medida que Él considera. Nosotros, por ejemplo, vemos el ejemplo de Salomón en la palabra, el cual le pidió a Dios sabiduría. Era muy joven cuando Salomón comenzó a gobernar, después que murió David, su padre, él fue hecho rey de Israel. Y Dios le concedió su petición y lo hizo el hombre más sabio del mundo. Era tan sabio que las personas venían de lejos a verlo y a escucharlo y a ver las cosas que él hacía. En 1 Reyes 10:24 dice: y toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Pero aún siendo este hombre el más sabio del mundo, terminó desviando su corazón y adorando otros dioses. Su corazón fue corrompido y fue trastornado por el pecado. Y aún con toda la sabiduría que Dios le había dado a él, por su pecado el reino de Israel terminó dividido. Entonces nosotros vemos como aún un hombre sabio en esta tierra puede ser corrompido por el pecado, así como todos somos corrompidos por el pecado. Nuestra sabiduría humana no se compara en absoluto a la sabiduría de Dios. Nuestra sabiduría de Él depende totalmente de nuestra entrega, de nuestra humildad, de nuestra rendición y mansedumbre y de nosotros ver nuestra condición delante de Dios para que Él tenga misericordia de nosotros y por su gracia abra nuestros ojos y nuestro entendimiento para nosotros poder entenderlo. Por esto dice la palabra en Proverbios 9:10, dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Entonces nosotros podemos juntar a todos los hombres más inteligentes de la historia, las mentes más brillantes, con capacidad de memorizar todo lo que ven, y aún así su conocimiento y su inteligencia siempre será limitado a un lugar, a un espacio o para hacer algo limitado en este mundo. Pero la sabiduría de Dios es infinita, es incontenible, con una capacidad de retener el 100% de todo lo pasado, presente y futuro, infalible en cada mandato, en cada esquina de todo el universo. En su libro de los atributos de Dios, de A.W. Tozer, él dice que Jesús nunca se disculpó durante su ministerio, porque en su sabiduría, todo lo que él hacía era bueno y era perfecto. En Jeremías 10:12
Dice, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Entonces no fue una evolución que creó el universo, fue Dios con su sabiduría y con su inteligencia. Muchos creen en la teoría de la evolución como el mundo y el universo tomaron billones de años en formarse y ser un proceso lento. Muchos, aún siendo creyentes, no creen que es posible que Dios haya hecho la tierra en 6 días y buscan mucha teoría para poder probar cómo realmente la evolución tiene sentido. Piensa que la ciencia contradice lo que dice la palabra y por eso buscan otras formas de poder explicarlo. Cuando la teoría de la evolución jamás, nunca y nunca se podrá comprobar, y por eso es que siempre ha permanecido siendo una teoría. Hay que tener mucha fe para uno creer en la teoría de la evolución. ¿Por qué? Ponemos en dudas la palabra de Dios para tener fe en la palabra del hombre. Cuando la sabiduría del hombre contradice la palabra de Dios, esto no es sabiduría. Según la palabra de Dios, esto es necedad. Proverbios 15:2 dice, la lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. Según descrita, la evolución ocurrió por un proceso de muerte a través de millones o de billones de años. Y toda esta muerte eventualmente fue evolucionando para lo que nosotros somos hoy. Pero según la palabra de Dios, la muerte entró por un hombre, Adán. Y esto no ocurrió como mucho más de 10 o 15 mil años atrás. Dios fue el único que estuvo presente en toda la creación y en su supremo conocimiento, sabiduría y poder creó todo en 6 días. Absolutamente todo lo que existe, desde más de 2 trillones de galaxias y en cada galaxia más de 2 billones de estrellas, hasta el más insignificante insecto. Y Dios creó todas las condiciones perfectas para que la vida en la tierra se pudiera dar. Y Él sostiene hoy mismo esta tierra con su poder. Pero aún nos sorprende que Dios haya hecho todo en 6 días. Pero si uno considera realmente la sabiduría y el poder de Dios, nosotros nos damos cuenta que Él tomó su tiempo para hacer todo lo que existe. Él tomó su tiempo, lo hizo muy lentamente. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder para haber hecho todo lo que nosotros vemos en 1 segundo o menos. Porque así de poderoso es nuestro Dios. Lucas 1:37 dice, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Su poder es absoluto, su conocimiento y su sabiduría es absoluta. Cuando Dios diseñó todo lo que existe, no fue cometiendo errores aquí y luego arreglando las cosas a medida que lo iba haciendo todo. Él hizo todo absolutamente y totalmente perfecto en todos los sentidos y todo fue bueno. Dios no crece en sabiduría, Dios no aprende, Dios no tiene que leer libros, Él no tiene que ir a la universidad. Su conocimiento no viene de la experiencia o por su eternidad. Dios es la sabiduría, es la fuente de inteligencia y tú y yo fuimos creados a su imagen y semejanza y por eso tenemos la capacidad de nosotros pensar y analizar las cosas, porque fuimos diseñados a su imagen. Cuando Dios creó a los seres humanos, ¿a través de qué nos hizo? Con un ADN, con toda la información genética que nosotros necesitamos para formarnos. Cada persona es distinta por su ADN. Entre los 7 billones de personas o más que existen en el mundo,
Nadie es igual, aún los gemelos son diferentes. Y cada célula de ADN, si nosotros extendiéramos su información, fueran 6 pies por célula. Y cada ser humano tiene trillones de células de ADN que forman nuestro cuerpo. Entonces, nosotros tenemos suficiente material genético en una sola persona. Si lo extendiéramos, pudiéramos llevar ese material genético a la Luna y a la Tierra más de 100,000 veces. Nosotros vemos que la sabiduría de Dios es inalcanzable, es incomprensible y hasta parece irreal. Por esto muchos creen en la evolución porque no pueden entender cómo algo tan perfecto, un sistema ecológico tan abundante, hermoso, todo ocurrió en 6 días. Esto es imposible. Seguro que fue billones y billones de años. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nadie puede enseñarle a Dios absolutamente nada. Él lo sabe todo, Él conoce todo, Él sostiene todo. Dios no necesita de mi sabiduría, pero yo estoy totalmente dependiente de su sabiduría. Gracias a Él nosotros existimos y todo el universo también. Por esto es que su palabra, la Biblia, tiene infinita sabiduría, pues el dador de ella es Dios, quien es infinitamente sabio. Vayamos entonces a su palabra para conocerle, para entenderle como Él se ha revelado a nosotros, para amar y obedecer al único Dios que es sabio. No olviden, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Que Dios les bendiga y nos ayude a continuar conociendo en esta serie a nuestro Dios. Bendiciones. Amén. Abre mis ojos y mi corazón para escuchar tu voz, para el camino, para recibir tu palabra, oh Señor. Guíame a ti para vivir por tu palabra.